le hemos reconocido, Señor y Padre Celestial, con todo nuestro ser, con nuestras conciencias, con nuestros corazones, con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestra oración, con nuestro cantar, con las expresiones de nuestras manos, Señor. Hemos reconocido su grandeza, su dignidad, su majestad. Y hemos expresado nuestra gratitud, Señor. Agradecidos que estamos por su amor, agradecidos por su misericordia, agradecidos por sus bondades y bendiciones, agradecidos por su salvación tan grande, tan extraordinaria, tan inimaginable. Agradecidos por permitirnos encontrarnos acá en esta mañana, en esta reunión tan especial, delante de su presencia. Especial porque usted está presente en medio nuestro. Especial, Señor, porque su Espíritu, Señor, permite que recibamos de sus gracias, de sus bendiciones, Señor. Y ahora nos encomendamos a usted, Señor, para recibir su palabra. Y pedimos, Señor, que usted nos bendiga, Señor, por medio de la exposición del mensaje. Usted habla a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Ilumine nuestro entendimiento, ilumine nuestros pensamientos. Nos muestre, Señor, qué ajustes tenemos que hacer en nuestras vidas, qué cosas es necesario, Señor, que sean diferentes, qué cosas debemos profundizar, a qué le debemos prestar atención. Nos guíe usted, Señor, hacia esa voluntad suya en la cual debemos vivir. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a estar esta mañana en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Y he titulado el mensaje Algunas glorias intensas de la fe. Algunas glorias intensas de la fe. La carta del apóstol Pablo a los romanos es la carta más teológica, más profunda, quizás más elevada de todo el Nuevo Testamento. La esencia, la explicación, los detalles, las grandezas del Evangelio están contenidos en esa carta, en Romanos. Lutero creo que decía que uno debería leerla todos los días, la carta completa. Y desde que el apóstol Pablo escribió esa carta hasta el día de hoy, 20 siglos han pasado, 21 siglos y todavía seguimos sacando. Y seguimos sacando, y seguimos sacando. Y allí está siempre tiene algo que decir, siempre tiene algo que comunicar. Y los desvíos de los creyentes y los extravíos de la iglesia se han dado porque no han prestado atención a lo que enseña la carta a los romanos. Y las deformaciones del Evangelio y las caricaturas del Evangelio que vemos es porque no están tomadas, porque la iglesia no se han acercado, no han buscado apegar el corazón y el pensamiento a lo que Romanos manifiesta acerca del Evangelio, de lo que es el Evangelio, de cómo se vive el Evangelio, de en qué consiste el Evangelio, etcétera, etcétera. Y Romanos tiene muchos capítulos desbordantes así de
capítulos que brillan, que fulguran por lo que transmiten. Y no sé, Romanos capítulo 3, y Romanos capítulo 5, y Romanos capítulo 8, y Romanos capítulo 11, y Romanos capítulo 12, y cada uno de esos tiene tanto que comunicar. Pero hoy vamos a tomar solamente unos 11 versos del capítulo 5. Y no siempre es fácil tomarlo sin tener presente lo que viene diciendo en los capítulos anteriores y lo que luego va a decir, porque es que es toda una hilación y es toda una cadena. Y cada uno, entonces Romanos 5 comienza justificados pues. Entonces ya ese pues nos dice de todo lo que viene mencionando anteriormente, que está expresado allí en los capítulos 1, 2, 3, 4, todo lo que viene diciendo. Entonces, por eso que ha dicho, desde que comenzó hasta ese punto, dice, nos encontramos en esta posición. Y bueno, vamos a considerar algunos 8 puntos, tomados de algunas frases de este capítulo 5. El primero es el siguiente. Están allí separadas algunas frases con puntos suspensivos. Eso dirá el apóstol Pablo en ese verso 1 del capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya ese texto tiene toda un sentido, tiene todo un peso, tiene toda una... Pero todavía entonces podemos dividirlo. Pablo dice, comienza justificados. Estar justificado es estar en un estado donde se es libre de culpabilidad. Estar justificados es estar libres de culpa. De otra manera no estaríamos justificados. Pero estar justificados es estar libres de culpa. Es estar libres, por lo tanto, de una merecida condenación. Es ser libres de condenación, de una merecida y justa condenación. Estar justificado es algo imposible de imaginar. ¿Cómo el ser humano puede ser justificado delante de un Dios perfecto? ¿Cómo el ser humano puede ser justo, puede ser justificado delante de un Dios que es santo? Delante de un Dios que no tolera, que no acepta el error, pero no es el error, el pecado más pequeño, el desvío más pequeño. ¿Cómo estar justificados delante de un Dios que es perfectamente santo, perfectamente limpio, y delante del cual todas las cosas son indignas? Pues solamente Él es limpio, solamente Él es santo, solamente Él es perfecto, solamente Él es puro, solamente Él es justo. Y entonces, ¿cómo alcanzar justificación? Y ese es el milagro del Evangelio. Porque únicamente el Evangelio de Jesucristo dice que es posible ser justificados, alcanzar justificación ante Dios. Y que solamente hay una única manera de alcanzar justificación delante de Dios. Y hay las miles de teorías que algunos piensan, no, que podemos justificarnos haciendo buenas obras, no, que podemos justificarnos ayudando a aquellos, no, que podemos justificarnos pagando penitencia, no, que podemos justificarnos pagando un precio, sufriendo, no, que podemos justificarnos haciendo esto o haciendo aquello. Y la Biblia dice por las obras, pero ninguno será justificado, ninguno se justificará delante de Dios. No hay quien se pueda justificar delante de Dios. Y aparte de Jesucristo, entonces es imposible alcanzar la justificación. Nadie, ningún ser humano será justificado. Y ese es el milagro del Evangelio. Que el Evangelio dice que por medio de Jesucristo, por medio de la obra del Señor Jesucristo y por la fe,
en la muerte del Señor Jesucristo, en lo que el Señor Jesucristo hizo, en el valor de su muerte, en el valor de sus sufrimientos, en el valor de su sangre, en la verdad de sus palabras, que por la fe en el Señor Jesucristo, el ser humano, nosotros las personas podemos ser justificados delante de Dios, somos justificados delante de Dios. Eso es lo que presenta el Evangelio. ¿Estamos mal? Ciertamente estamos mal. ¿Estamos en pecado? Sí, ciertamente estamos en pecado, nacemos en pecado. ¿Merecemos ser castigados? Merecemos ser castigados. ¿Merecemos ser condenados? Merecemos ser condenados. No merecemos otra cosa. Y eso es fundamental que lo tengamos claro. No merecemos perdón. No merecemos justificación. Merecemos la condenación, la justa condenación. Pero el Evangelio dice, pero puedes ser perdonado. Mereces la condenación, pero puedes ser librado de la condenación. El Señor Jesucristo te ofrece la oportunidad de que seas librado de la condenación, que seas librado del justo castigo de tus pecados, que seas justificado, que seamos justificados. Y esa justificación, dice el apóstol, dice la palabra de Dios, es por la fe, que es la segunda frase que está allí, la segunda palabra. Justificados, entonces dice por la fe. ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo? Por la fe, por la fe. No hay otro mecanismo, no hay otro método, no hay otro camino, no hay otra manera, única y exclusivamente por la fe. Únicamente por la fe seremos justificados, por la virtud de la fe que se deposita en el medio señalado por Dios. La fe que se deposita en el medio establecido por Dios. Justificados pues por la fe, dice el apóstol, tenemos ¿para con quién? Antes de la justificación no hay paz para con Dios. Antes de la justificación, cada uno de nosotros no estaba en paz para con Dios. No hay manera de estar en paz para con Dios. Las personas no estamos en paz para con Dios. Este mundo no está en paz para con Dios. Hasta que alcance justificación. Justificados pues por la fe, entonces comienza a disfrutar de paz para con Dios. Pero si no estábamos en paz, si no estamos en paz, entonces ¿en qué estamos? En enemistad, exactamente. En enemistad para con Dios, en guerra para con Dios. En permanente enemistad para con Él. Y así estamos todos. Hasta que creemos en la palabra y en el mensaje del Evangelio y somos justificados por la fe. Y entonces alcanzamos ese bendito estado de tener paz para con Dios. De saber, no, ya yo estoy en paz para con Dios. Puedo ir tranquilamente ante su presencia. No tengo por qué tener miedo. Estoy en paz para con Él. Ya no le debo. Ya no soy deudor ante su justicia. Estoy justificado. ¿Cómo fuiste justificado? Nos preguntará alguien. Yo sé que le debo a Dios. Estoy en deuda con Él. Yo sé, mi conciencia me acusa de que le debo, de que soy pecador, de que le he faltado, de que le he ofendido. ¿Cómo hago para ser librado de ello? Y entonces cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo y serás justificado y serás perdonado y tendrás paz de conciencia y tendrás paz de corazón. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Alcanzamos ese bendito estado de paz para con Dios. No por la meditación, no por por un retiro espiritual, me voy a retirar del mundo y me voy a vivir encerrado en un lugar, no voy a saber más nada de la humanidad, no. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio del Señor Jesucristo. No será de paso jamás por otros medios.
No será por otra persona, no será por otro mediador, no será por una virgen, no será por algún santo, no será por algún ángel, no será por el Papa, no será por algún cura, no será por algún pastor, no será por ninguna persona, no será por ningún otro medio, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es el único señalado y escogido por el Padre para esa sublime tarea de reconciliarnos con Dios. Solamente al Señor Jesucristo fue designado. De Él, del Señor Jesucristo, son las virtudes que satisfacen las demandas de la justicia. Dios demanda. Dios en su justicia demanda cosas de nosotros. Demanda de nosotros un carácter, demanda de nosotros un estilo de vida, demanda de nosotros un andar. Y solamente el Señor Jesucristo, que se hizo como uno de nosotros, un ser humano de carne y hueso, satisfizo perfectamente las demandas de la justicia de Dios. Solamente de Él son esas virtudes que demandan la justicia, que satisfacen las demandas de la eterna y justa justicia. Solamente del Señor son las virtudes que sanan, porque entonces nosotros no solamente necesitamos ser perdonados, necesitamos ser sanados, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser como rehechos, hechos de nuevo. No problem. Necesitamos ser hechos de nuevo, y es lo que dice la palabra de Dios realmente, que Dios nos dará un nuevo pensamiento, una nueva mente, un nuevo corazón. No es poesía, es realidad. Dios hace nuevas todas las cosas y nos da un nuevo corazón, nos da una nueva vida. Nos da una nueva vida, y solamente eso es posible por las virtudes del Señor. Pero necesitaremos también a alguien que sirva de mediador entre Dios y nosotros. Y el único mediador eficaz es el Señor Jesucristo. Solamente Él puede hacer de sacerdote, de sumo sacerdote a favor de nosotros, para que lleguemos en paz hasta su presencia, hasta el final. El apóstol Pablo continúa. Versículo 2. Justificados, leímos en el 1, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué dice? Que también por el Señor Jesucristo no solamente fuimos justificados, no solamente fuimos reconciliados, dice, por el Señor Jesucristo tenemos entrada por la fe ¿a qué? Tenemos entrada por la fe, dice el apóstol Pablo, y entonces usa esta expresión. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. No dice a la gracia, dice a esta gracia. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Sabe? Por la fe, por el Señor Jesucristo, tenemos entrada también por la fe a este estado, hermano. Este estado tan particularmente especial y bendecido de nuestra relación con Dios. ¿Dónde estamos? Antes estábamos sin Dios, como dice la Biblia, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Así estábamos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora por medio del Señor Jesucristo y también por la fe que hemos depositado en Él, tenemos entrada a un estado diferente. Ya no es el estado de estar sin Dios, ahora estamos aquí en este estado de la gracia. En este estado tan particular, tan especial, tan bendito, tan glorioso, tan maravilloso, el estado de gracia, en un estado de gracia. Estamos en ese estado. ¿Cómo definirlo? Pablo pudo haber dicho, estamos en el estado de salvación. Tenemos entrada a esta salvación. Pablo pudo haber dicho, tenemos entrada a esta bendición tan grande.
Pero todo eso está encerrado allí. Bendición, salvación, paz con Dios, reconciliación, todo eso está encerrado en esto que Él llama a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este estado de vida, a esta forma, a este estado de vida en el cual nos encontramos. Que de paso, en ese estado de gracia, en ese estado bendito de gracia, estamos firmes. No es que estoy allí a ver si no me caigo de la gracia. No es que estoy allí que puede ser que de repente me perdí. Y ya finalmente, no. Pablo dice, en ese estado de gracia estamos firmes. No es que estoy tambaleando, que parece que me voy a caer, de ese estado de gracia. La gracia es una plataforma bendita en la cual estamos y no hay manera de que nos caigamos de allí una vez que estamos allí. Una vez que estamos allí no hay manera de que nos caigamos de allí. No estamos inseguros, no estamos tambaleantes, no, estamos firmes, dice. Y desde esa firmeza, dice el apóstol Pablo, que hemos alcanzado por fe, la hemos alcanzado por fe. No es que yo me esforcé mucho, no, la hemos alcanzado por fe, entramos allí por fe, en ese estado de gracia. Allí estamos, allí descansamos. Desde esa firmeza que descansa en la misma gloriosa persona del Señor Jesucristo. Desde allí hacemos algo más. Entramos por la fe a esa gracia, estamos firmes en esa gracia y desde esa gracia, dice el apóstol, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y desde esa gracia, dice el apóstol Pablo, mire, pero es que nos gozamos en lo que se nos viene. Nos gloriamos en lo que Dios va a hacer con nosotros en el futuro. Nos gloriamos de la grandeza de la salvación, de la gloria de Dios a la cual vamos, para la cual hemos sido apartados. Pero no quiero usar esa palabra porque no está el apóstol Pablo hablando en esos términos en este pasaje. Yo no sé cómo está usted, pero yo me temo de que muchos cristianos hoy día casi que ni siquiera piensan en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza tiene que ver con el futuro. La esperanza no es con el pasado, la esperanza ni siquiera es con el presente, la esperanza siempre es con el futuro. Y el apóstol Pablo dice, estando en esa situación, estando en esa gracia, estando firme en ese terreno que es la gracia del Dios, de la bendición de Dios, dice, me glorío, dice el apóstol Pablo, de lo que viene en el futuro, de lo que Dios tiene preparado en el futuro, de la gloria de Dios hacia la cual vamos a participar. La gloria de Dios de la cual vamos a disfrutar. Lo más grande que jamás nos pasará, lo comenzaremos a disfrutar cuando estemos cara a cara delante de Dios. Cuando estemos cara a cara delante de Dios. Esta vida es muy interesante, esta vida terrenal. Esta vida es muy interesante, hay muchas cosas que hacer, hay muchas alegrías, hay muchos entretenimientos, hay muchas cosas buenas y agradecemos a Dios por todo eso y debemos agradecer a Dios por todo. Que si usted puede ver colores y distinguir colores, debe darle gracias a Dios porque tiene un don de la vista que le permite admirar y reconocer y ver los contrastes y ver todo eso. Y usted escucha sonidos y escucha música, debe dar gracias a Dios por ello. Y si usted puede en su paladar disfrutar de los sabores y todo, debe dar gracias a Dios por ello. Y si tiene salud, y si tiene familia, y si tiene vida, y todo, debe dar gracias a Dios por ello. Pero nada de esto se compara. Nada de esto es comparable con la gloria de Dios que nos espera. Pero nada. Y si pensamos que los que están allá extrañan la tierra, pero es que no tenemos ni la menor idea. No, los que están allá no extrañan esto. Los que están allá en presencia del Señor no echan de menos la tierra, no echan de menos los placeres, pequeños placeres. Es que no hay comparación. No hay comparación.
Entonces el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios que viene sobre nosotros. Cuando finalmente veremos a Dios cara a cara, sin estorbo, y le conoceremos tal cual como es. Cuando podremos disfrutar de sus bendiciones totalmente. Y seremos inundados por la gloria de su presencia. ¿Qué tendremos que hacer? No lo sé, pensar. Debemos comenzar por pensar. Pensar un poco, Señor, ¿cómo será la vida del otro lado? Debemos comenzar orando también por eso. Señor, yo quiero conocer, porque, insisto, pensamos que la grandeza nuestra está acá, que las bendiciones grandes nuestras están acá, que lo mejor que nos puede pasar es estar acá. Pero Pablo ya lo dijo en otro lugar. Pablo dijo, lo mejor es partir y estar con Cristo. Pero a veces, dice Pablo, es necesario estar acá. Y bueno, y por causa de la necesidad tenemos que estar acá. Y mientras estamos acá, dice Pablo, yo quiero aprovechar el tiempo. Y quiero ayudar, y quiero hacer esto, y quiero hacer aquello. Y usted también le diría, entonces aproveche el tiempo mientras está acá. Y aprovéchelo para el reino de los cielos. Para que allá reciba bastante recompensa con todo lo que usted hizo mientras estaba acá. Pero lo grande nos espera es del otro lado, la esperanza de la gloria de Dios. Y dice el apóstol, terminó el verso 2 diciendo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y eso es maravilloso. Y estamos en ese punto elevado. Y no hay punto más alto que el de la gloria de Dios. No hay punto más elevado que el de la gloria de Dios. Y de repente Pablo, desde allá de la gloria de Dios, ¡pum!, baja hasta acá. Y Pablo dice, pero no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué dice? En tercer lugar, versículo 3. No solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones. Caramba, qué contraste y qué asunto tan difícil ese que acaba de mencionar Pablo. Pablo dice, no solo nos gloriamos en las benditas futuras esperanzas que nos aguardan, sino que ahora dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Ya no está hablando del cielo, ahora está hablando es de la tierra. Ya no está hablando de las bendiciones cuando estemos en la presencia de Dios, ahora está hablando es de las molestias de acá de la vida, de esta vida, de los problemas de esta vida, de las tribulaciones. Y hay una única palabra en todo el Nuevo Testamento que se traduce tribulaciones. Porque hay otras palabras que hay 3, 4 palabras que más o menos se traducen. No, pero en cuanto a las tribulaciones hay una sola. En todas partes del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, donde se habla de tribulaciones, es una misma palabra. Por lo cual, lo que le quiero decir es, no hay manera de que haya sido un error de traducción. No, que tal vez no era tribulaciones, tal vez quiso decir otra cosa. No, quiso decir tribulaciones. Quiso decir tribulaciones. Hay algo acá que estoy buscando y no lo encuentro. Ya va, deme un minutico. Al parecer no lo guardé. Pero es que esa palabra tribulaciones significa opresión, sufrimiento, peso. Esa palabra significa pérdidas, incomodidades, molestias. Pero un momentico, no es que Dios nos va a librar de esas cosas, que Dios me va a librar de sufrimiento, que Dios me va a librar de molestias, que Dios me va a librar de tristeza, que Dios me va a librar de problemas. Y Pablo está diciendo, no, nosotros nos gloriamos en medio de esas cosas. Nos gloriamos en los sufrimientos, nos gloriamos en los problemas, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en las angustias, nos gloriamos en las pérdidas, en las incomodidades, ¿verdad?
Pablo, ¿cómo haces para gloriarte en eso? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere sentir dolor? ¿Quién quiere sentirse mal? ¿Quién quiere gloriarse por pérdidas? Pérdidas dolorosas, pérdidas, muertes de familiares, enfermedades, enfermedades a cuestas, enfermedades de familiares. ¿Quién quiere gloriarse de eso? ¿Quién quiere esas cosas? Si esas cosas son del diablo. Si ya es difícil sobrellevar dificultades. Le decimos a las personas, nos decimos a nosotros mismos, le decimos a nuestros cercanos, no te rindas, aguanta, espera un poco más, sobrelleva, cobra ánimo, no te desalientes, no abandones, no tires la toalla, resiste. ¿No es eso lo que decimos? Y está bien, y eso hay que hacer. No hay que rendirse al primer problema, ya no, me voy a rendir, tuve un fracaso. No te rindas. Le decimos eso que es necesario. Pero si ya es difícil resistir, si ya es difícil sobrellevar las dificultades, mucho más las tribulaciones y aquellas cosas que nos generan sufrimiento, sin embargo, entonces el apóstol Pablo dice que cuando nosotros estamos bien parados en nuestra fe, cuando nosotros estamos bien centrados y sabemos en quién hemos creído y sabemos dónde estamos, en la plataforma de la gracia de Dios, el apóstol Pablo, cuando nosotros sabemos que estamos allí seguros en la gracia de Dios, dice a los problemas, plin, me glorío en esos problemas, no, eso no va a acabar con mi vida, eso no determina mi vida, dice el apóstol Pablo. Y sí, dice el apóstol, una cosa es aguantar sin quejarse. Si usted puede aguantar sin quejarse, trate de no quejarse. ¿Para qué? ¿Qué ganamos con quejarnos? En vez de quejarse, ore. Cuando tal se siente tal, en vez de quejarse, ore. ¿Pero qué gana usted con quejarse? Pero en todo caso, el apóstol Pablo no nos dice eso, va un poco más allá, va mucho más allá. Dice búsquele la vuelta al problema y encuentre en ese problema un motivo para glorificar a Dios. Encuentre en esa tribulación motivos para gloriarse. ¿Tiene un problema de salud? Encuentre motivos para gloriarse en eso. ¿Cómo puede ser? No sé. De repente usted puede decir como dijo el apóstol Pablo, tengo esto en mi cuerpo, por lo visto esto me va a acompañar hasta la tumba, pero el Señor me va a levantar con un cuerpo glorioso que no padecerá más nunca esta enfermedad. Hoy tengo esta enfermedad, pero llegará el día en que seré libre de todo esto y tendré un cuerpo como el del Señor Jesucristo, glorioso. Hoy estoy pasando necesidades, pero voy a entrar a la presencia del Señor y nunca más tendré necesidad. Seré saciado eternamente y para siempre de la abundancia de Dios. Hoy me siento solo, pero llegará el momento en que estaré rodeado de millones y nunca más sabré lo que es soledad. Hoy me siento que no sé, que no puedo, hoy me siento en esta situación, no sé cuál será, pero usted búsquele la vuelta y gloríese porque el Señor tiene cosas mayores esperando por usted. Bendito el nombre del Señor. Nos podemos gloriar en las tribulaciones. Aunque parezca increíble, nos podemos gloriar en las tribulaciones. Pablo no se queda allí. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Siguiente. Él tiene un pensamiento. Pero dice, Pablo, estás loco. Pareces loco. No. Pablo dice, hay que saber algo. Hay que saber algo. Hay que tener presente algo. Las tribulaciones producen paciencia. Las tribulaciones producen paciencia. La paciencia produce
Pruebas, ya hablaremos de eso. Las pruebas producen esperanza. Hay una cadenita allí, una cadena de frutos, una cadena de consecuencias, todas buenas, todas positivas. Las tribulaciones, los problemas, las situaciones incómodas, las limitaciones, los fracasos, las enfermedades, producen paciencia, producen paciencia. Vamos a leer ese verso, que es el verso 3 y 4, en otras versiones. Leímos en Reina Valera, pero mire esta versión. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter probado, y ese carácter probado produce esperanza. Otra versión dice, nos gozamos en las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece. La Nueva Traducción Viviente lo expresa así. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. La Nueva Versión Internacional lo expresa de esta forma. También nos regocijamos en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. La palabra de Dios para todos traduce, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Por último, la Traducción Libre de las Américas dice, también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. ¿Se fija de qué se trata? Necesitamos aprender paciencia. Es la voluntad de Dios que aprendamos paciencia. La paciencia es una virtud. La impaciencia es un defecto. La impaciencia es un defecto. Si nosotros somos impacientes, necesitamos que Dios nos ayude y nos trate, y debemos permitir que Dios nos trate para que aprendamos paciencia. Nos es necesaria la paciencia. Hay un texto, tal vez, sí, que de paso, ¿con qué tiene que ver la paciencia? La paciencia tiene que ver con el poder soportar, estar debajo del peso de las circunstancias adversas. ¿Qué es paciencia? De tener la disposición a aguantar. Yo voy a aguantar con esto, yo puedo. El Señor me ayudará, yo aguanto. Y soporto el peso de ese sufrimiento, de esa aflicción, de esa dificultad, el tiempo que sea necesario. Será por un tiempo, siempre será por un tiempo. No será indefinidamente, será por un tiempo. Hay un verso bíblico que está en Hebreos 10:35. Dice, no perdáis vuestra confianza. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que el Señor no me ayuda? ¿Será que el Señor no oye mi oración? ¿Será que no sé qué será? Dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, en medio de dificultad, en medio de adversidad, en medio de sufrimientos, en medio de dolor, en medio de tristeza, dice, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. La paciencia, decía ya, produce prueba.
realmente produce un carácter aprobado. Esa sería la expresión, produce un carácter probado. Hay un verso bíblico allí, creo que sí, ¿no? Mire este proverbio, Proverbios 17:3. Los que trabajan con orfebrería, con plata, con oro, tienen que llevar esos metales al fuego para purificarlos, para limpiarlos. Y mientras más limpio, más valor tienen, más valioso. El proverbio dice, el crisol sirve para purificar la plata. La hornaza sirve para purificar el oro. Otra traducción dirá, el fuego para purificar los metales, la plata y el oro. Pero ¿cómo se purifican los corazones? ¿Cómo se purifican los corazones? Entonces dice, pero el Señor es quien purifica los corazones. ¿Pero por qué está hablando de fuego? ¿Por qué está hablando del crisol? ¿Por qué está hablando de la hornaza? Porque Dios nos tiene a nosotros, permite que las situaciones problemáticas, mis hermanos, son como ese horno. Las situaciones incómodas de nuestras vidas son como esa hornaza, como ese crisol, del cual tenemos que salir limpios, aprobados, mejor que antes. Entramos en la prueba, entramos en la situación con ciertas características de nuestra vida, pero la idea es que salgamos aprobados, más maduros, con una fe más crecida, con una confianza en el Señor más fuerte, con una fortaleza de carácter. Siguiente. La prueba produce paciencia. La paciencia produce un carácter probado. Ese carácter probado produce esperanza. Ese carácter probado produce esperanza. Las tribulaciones, a fin de cuentas, hacemos el puente, entonces nos deben llevar a vivir con esperanza. El Señor siempre, siempre, siempre nos librará, nos salvará, nos ha salvado, nos tiene en sus manos, cumplirá su propósito en nosotros. Y si usted puede decirle, Señor, en sus manos estoy, Señor, en tus manos estoy, Señor, entonces usted puede descansar y confiar que el Señor cumplirá su propósito en usted. ¿Por qué el Señor permite? Esa es nuestra pregunta más corriente. Eso es lo que casi siempre preguntamos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, aquello? Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué has permitido esto? Y el Señor permite lo que permite en nuestras vidas para que seamos tratados, para que seamos perfeccionados, para que seamos limpiados, para que seamos fortalecidos, para que crezcamos en el conocimiento de Él, para que crezcamos en fe, para que maduremos, para que podamos ser limpiados para llevar más fruto, para que crezcamos en esperanza, para que crezcamos en esperanza. ¿Qué dice la Biblia acerca de la esperanza? Tantas cosas. Pero fíjese, por ejemplo, Romanos 15:13. Dios es llamado como ¿qué? ¿Dios qué? Fíjese, por ejemplo, Dios es llamado como Dios de esperanza. Entonces Dios no es el Dios indiferente, Dios castigador, Dios que está allí, que no le importa nuestra situación. No, Dios es el Dios de esperanza. Y el apóstol Pablo dice, ora, pide, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es Dios de esperanza
Y Dios desea que nosotros, sus hijos, abundemos en esperanza. Que abundemos en esperanza. ¿Qué tipo de vida llevamos? ¿Qué tipo de vida lleva usted? ¿Usted es una persona que abunda en esperanza? ¿De este tipo de esperanza? Por el poder del Espíritu Santo. De esas esperanzas que están nacidas, sustentadas en Dios mismo. Dios desea que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y son muchas, miles de esperanzas. Y unas pequeñas, y unas medianas, y las esperanzas más grandes. Y veo, para mí, encuentro la mayor de todas las esperanzas, por ejemplo, está expresada acá en Tito 1 al 2. Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué es lo que Dios prometió? ¿Qué es lo que Dios prometió? Ahí dice. Yo no sé, a veces nos enredamos con tantas cosas y vemos tanto y hacemos hasta de cosas, promesas que no son promesas, y nosotros las tomamos como si fueran promesas. Pero si hablamos de la gran promesa de Dios, la gran promesa de Dios es esta, la vida eterna. Y esa promesa la hizo Dios, dice allí el apóstol Pablo, Dios que no miente, porque Dios no es mentiroso y lo que promete cumple. Dios que no miente lo prometió, ¿cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Y yo no sé si tendré dinero, yo no sé si tendré salud, yo no sé si tendré esto, yo no sé si tendré una casa, yo no sé si tendré un trabajo, yo no sé si tendré abundancia de pan, yo no sé si tendré esto, yo no sé si tendré una larga vida. Yo lo que sé es que Dios prometió la vida eterna. Y tengo vida eterna, bendito sea su nombre. Tenemos vida eterna. Y Dios lo prometió desde antes de los siglos, desde antes del principio de los siglos. Yo no le puedo asegurar que si usted está enfermo vamos a orar y Dios le va a sanar. No lo sé. Oraremos, porque la palabra de Dios nos manda que lo hagamos. Y lo haremos con fe. Y esperaremos porque sabemos que Dios no hay nada difícil ni imposible para Él. Para Dios es igual sanar un resfriado que sanar un cáncer terminal. Eso no hay diferencia. No hay esfuerzo. Él es el omnipotente, Él es el Dios todopoderoso. Pero yo no sé si le va a sanar. Yo no sé si le va a dar todos los deseos que usted tiene. No lo sé. No lo sé, no lo puedo saber. Porque muchos siervos de Dios han partido de esta tierra enfermos, hasta en la Biblia están registrados los casos de ellos. Muchos sus vidas no terminaron como ellos hubiesen deseado que terminaran. Ahí está el profeta Isaías, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, y su vida terminó aserrado, lo aserraron, lo partieron en dos, los enemigos del Señor. ¿Usted cree que él quería partir así? ¿Y usted cree que Juan el Bautista quería que le cortaran la cabeza? ¿Y usted cree que el apóstol Pedro quería que lo crucificaran y lo mataran así en una cruz? ¿Y usted cree que el otro apóstol quería que lo degollaran y que el otro y así? ¿Usted cree que ellos querían morir así? Pero ellos tenían la esperanza de la vida eterna. Y no les importó cómo iban a terminar y con qué muerte iban a glorificar a Dios, porque sabían que el Dios que no miente les había hecho la promesa de la vida eterna. Y así yo digo, nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento y no vivir con tanta cobardía, que me da miedo la enfermedad, que me da miedo esto, que me da miedo que si me enfermo, que si me muero. Pero bueno, ¿tenemos o no tenemos esperanza de vida eterna? Dios prometió la vida eterna. Y entonces si usted va y dice, pero ¿será que Dios me la va a dar? Dios no miente, se la va a dar. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo y usted ha entrado por la fe en esa gracia, de seguro la tiene. No sé si Dios le va a sanar, no sé si usted va a llegar a los 80, 90, 100 años, no lo sé. Pero sí sé que tendrá vida eterna.
tendrá vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. En quinto lugar, ¿qué seguridad podemos? Un anticipo, pero dame un anticipo de esto. Hay un anticipo de esto, el apóstol Pablo sí, dice. La esperanza, versículo 5, dice, no avergüenza. Tenemos una esperanza segura. La esperanza de la vida eterna es una esperanza segura. Yo estaba escribiendo, estoy en las redes allí, de cuando en cuando leo un poco. Y hay un hombre fue muy famoso, un hombre de ciencia. Tenía una condición allí de salud, pero de nacimiento, pero el tipo es un genio, pero un ateo acérrimo, pues. No quiso nunca saber nada del evangelio y tal, y de esto y tal. Y el hombre murió, como todos vamos a morir algún día. Y alguien comentaba algo de ahí sobre él, y yo lo que escribí fue, y tremenda sorpresa se llevó este hombre cuando llegó allá y se encontró con el Dios que a quien nunca quiso reconocer, estaba esperándole. Y tuvo que presentarse y ver allá y rendir cuentas y doblar sus rodillas delante de él, y etcétera y tal. Y algunos de los que lo apoyan entonces, este habla como si lo hubiera visto, como si hubiera estado allí. Pero claro, es que por la fe es como que lo hemos visto ya anticipadamente, de que es así, de que todos estarán delante del Señor, de que no habrá uno que no se presente allá. No, que yo nunca quise creer, también te presentarás delante de Dios aunque nunca hayas querido creer. Es una esperanza segura. Y el apóstol Pablo dice, esa esperanza no nos avergüenza, no quedaremos avergonzados, no nos defraudará. Y dígame si quedo como bobo por haber creído en el Señor. Dígame si hago el ridículo por haber puesto mi esperanza en el Señor. Dígame si quedo con... Entonces el apóstol Pablo dice, no, la esperanza no avergüenza. Pero nos dice algo más. Dice, no avergüenza, y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que Dios hace es insustituible. Nadie puede cambiar un corazón, únicamente Dios. Nadie puede transformar una vida realmente, verdaderamente, solamente Dios. ¿Cuál es la prueba de que hemos pasado de muerte a vida? De que ahora verdaderamente estamos en Él. Eso que expresa ese verso. Que haya evidencia de que Dios derramó su Espíritu Santo en nuestros corazones. Que el amor de Dios está presente en nuestras vidas. Esa es la evidencia. No que vengamos a la iglesia, no que me hayan bautizado, no, que el amor de Dios haya sido derramado en nosotros. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice el apóstol Juan, está en tinieblas, ese no ha conocido la verdad, aunque sea lo que sea en medio de la iglesia. La prueba de que somos de Él es que el amor de Dios esté derramado y que por tanto ese amor que está en mí me llevó a perdonar. Aquel a quien yo le tenía que no lo iba a perdonar, pero ahora el amor de Dios me llevó a perdonar. Y el amor de Dios me llevó a reconocer. Y el amor de Dios me lleva a amar, inclusive aquellos que con los cuales yo antes no me relacionaría. La realidad del amor de Dios. Y si somos de Él, ese amor de Dios está derramado en nosotros, ha sido derramado en nosotros. Podemos perdonar, podemos amar, podemos soportar, podemos aceptar, podemos sacrificar, podemos entregar por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso no se finge, eso no se imita, está o no está. Y si está, debemos glorificar a Dios por ello y regocijarnos en ese hecho. En sexto lugar, porque Cristo, dice el versículo 6,
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No nacemos cristianos, no nacemos amando a Dios, no nacemos conociendo al Señor, no nacemos deseando buscar a Dios, no. Todos nosotros en un tiempo de nuestra vida no queríamos saber nada de Dios, vivíamos de espaldas a Dios, vivíamos en nuestros pecados, alejados en nuestros pensamientos, Dios buscando otras cosas. Cuando éramos débiles, Cristo hizo algo. ¿La iniciativa de quién fue? ¿Nuestra o de Cristo? El apóstol Pablo dice, cuando nosotros éramos débiles, Cristo hizo, Cristo tomó la iniciativa. De Dios siempre será la iniciativa. Dios nos vino a buscar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él se encarnó. Él vino hasta nosotros. Él nos llamó. Él es el que llama. Él es el que llama. Nosotros respondemos al llamado. Cristo, la iniciativa siempre fue de Él. Él nos amó primero, Él nos escogió. Algunos se complican con esa palabra, hoy no vamos a entrar allá, pero la Biblia insiste, Dios, Él nos escogió, Él nos predestinó, Él nos apartó para Él. Bendito su nombre. Él hizo planes con nosotros. Él se preparó desde antes de que el mundo fuese creado. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparado para ser sacrificado. Él tomó la iniciativa. Él hizo todo eso cuando nosotros éramos débiles. ¿Qué quiere decir con que éramos débiles? Cuando éramos ¿qué? Pecadores, enemigos, malos, odiosos, duros de corazón, incrédulos. Cuando éramos todo eso, Él hizo a su tiempo. También me gusta eso y quiero que hoy lo note. Dios tiene un tiempo. A su tiempo Él hizo. A su tiempo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y nacido de mujer para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Creo que dice Gálatas 4:4. A su tiempo. Y se burlan, que Cristo viene, que Cristo viene. Sí, vendrá. A su tiempo vendrá. Pero de seguro vendrá. Él prometió que vendrá. Vendrá. Bendito sea su nombre. Tiene un tiempo perfecto. Hay un tiempo perfecto y conveniente en el Señor siempre. También para nuestras vidas. También para su vida. Usted está pidiéndole algo al Señor, no desespere y espere en el tiempo del Señor. Y trate siempre usted de tomar sus decisiones no antes de tiempo, no apresuradamente. Trate siempre de decidir, ir siempre en el tiempo del Señor. ¿Qué hizo a su tiempo? Murió por los impíos. Pío, pollito. Pío es creyente, impío es incrédulo. Cristo murió por los impíos, por los que no creían, por los que no lo merecían, por los culpables, por los no creyentes, por los dañados, por los malos, por los impíos. Versículo siguiente punto. Mire lo que podría ser, quizá, porque ese es el argumento que presenta Pablo. Pablo acaba de decir, Cristo murió por los impíos. Y luego dice Pablo, podría ser que alguien muriera por un justo. Podría ser, quizás, que alguien muriera por el bueno. Esa es la forma como se está expresando Pablo. Bueno, de repente hay una persona justa, podría ser que alguien se sacrifique por esa persona. Podría ser que hay una persona que no solo es justa, es buena. Y los analistas dicen, hay toda una gran diferencia entre un justo y un bueno. Porque el justo es una persona recta, pero que no tiene mucha simpatía. Pero el bueno es una persona benigna, que hace el bien a todos y es querido de mucha gente. Entonces Pablo dice, podría ser
de que alguien dé la vida por un justo, podría ser de que alguien dé la vida por alguien bueno, podría ser que alguien osara, se atreviera a eso. Pero Dios muestra su grande amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la grandeza del amor. Dios dijo, no, y por ellos ¿quién va a dar medio? Nadie da medio por ellos. Y dice, y el Señor entregó su vida por ellos, por todos nosotros. Bendito su nombre. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo dice el texto? Déjenme leerlo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No que miró, no, esos son ricos, hay que salvarlos, son ricos. No. O no, esos son muy pobres, hay que salvarlos, son muy pobres. No que miró ni que fuésemos ricos ni pobres. No, esos son judíos, hay que salvarlos. No, estos son paganos, hay que salvarlos. No. Él no miró ni que fuésemos ricos o pobres, judíos o paganos, justos, buenos o muy inclinados a la espiritualidad. No, hay que salvarlos porque ellos se inclinan a la espiritualidad. No. Nada de eso. Él simplemente murió por los pecadores. Y ahí no había diferencia. Todos somos pecadores. La gran realidad que nos separa de Dios es precisamente la realidad del pecado. Por eso estábamos separados de Él. Por el pecado. Y Cristo murió para solucionar y para que entonces pudiésemos acercarnos al Señor. Recuerde la parábola del fariseo y el publicano. 2 hombres subieron al templo a orar, dijo el Señor, Lucas 18. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, que son asesinos, que son esto, que son aquello, ni siquiera soy como ese publicano que está allí. Yo soy un hombre que ayuna, yo soy un hombre que ora, yo soy un hombre que te respeta, yo soy un hombre que ayuda a los demás. El fariseo, el publicano por allá de rodillas se daba golpes de pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, soy un pobre pecador, soy un miserable pecador. Y dice el Señor Jesucristo, os digo que este publicano descendió justificado. Porque cualquiera que tal que se enaltece, dice, será. Pero entonces la clave estuvo en que el publicano dijo, Señor, sí, yo sé, yo soy un pecador, ten misericordia de mí. ¿Qué puedo hacer? Y eso será siempre lo que haga la diferencia en nuestra relación con el Señor. Para que alguien pase a la relación bendita con el Señor y tener a Dios como Padre. El reconocimiento de sus pecados. Versículos finales, 10 y 11. Saltamos el 9 que decía que Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y dice el verso 10, porque si siendo enemigos, eso fuimos, usted podrá decir, yo era enemigo de Dios. No tenga miedo de decirlo, no tenga miedo de expresarlo. Y cuando comparta con alguien la fe, dígale, no, yo era enemigo de Dios, yo era enemiga de Dios. Dígalo, porque de verdad lo era. Si siendo enemigos de Dios, dice el verso 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, que esa es la realidad, ahora estamos reconciliados, éramos enemigos, pero ya no, hace mucho, cuando creímos dejamos de ser esos enemigos, fuimos reconciliados, entonces dice, mucho más estando reconciliados ahora, dice, seremos salvos por su vida. Esa es una de las grandes palabras de la Biblia, del Nuevo Testamento, reconciliación. Es una de las grandes palabras del Evangelio, reconciliación. Fuimos reconciliados, fuimos reconciliados. Y nuevamente diremos, ¿quién necesita reconciliarse? ¿Quiénes necesitan reconciliarse? Los que están separados,
los que están enemistados, los que están en pleito. Lo decimos entre los hermanos porque la Biblia dice que los hermanos debemos reconciliarnos. Lo decimos a los esposos porque la Biblia dice que marido y mujer tienen que reconciliarse. Pero la esfera más grande, dice la Biblia, es que nos reconciliemos con Dios y que participemos de esa reconciliación. Y el apóstol dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, cuánto más ahora que estamos reconciliados, vamos a disfrutar de esa salvación y estamos seguros en esa salvación. El 11 y final dice, no solo esto, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Alégrese, alabe al Señor por ello, agradezca en ello, regocíjese en ello. Y cuando usted esté golpeado por algo, mire a un lado y mire al cielo y dígale, Señor, pero estoy reconciliado contigo. Hemos sido reconciliados. Y yo quiero preguntarle a usted, que me escucha, ¿tú estás reconciliado con Dios? ¿Cuándo te reconciliaste con Dios? ¿Puedes precisar cuándo te reconciliaste con Dios? Y si aún no estás reconciliado con Dios, ¿qué esperas para reconciliarte con Dios? Ya Él hizo lo necesario para que nos reconciliásemos con Él. Ahora nos toca a nosotros responder. Te toca a ti responder y dar el paso para reconciliarte con Dios. ¿Quiénes se reconciliarán con Dios hoy? Señor, le damos gracias en esta mañana por las obras estupendas realizadas por el Salvador de todos los hombres, el Señor Jesucristo. Le damos alabanza, Señor, por las maravillas del Evangelio, las grandezas del Evangelio, las extraordinarias realidades y bendiciones del Evangelio. Evangelio de poder, Evangelio de salvación, Evangelio de vida eterna, Evangelio de eternidad, Evangelio de justicia, Evangelio de paz. Le damos alabanza, Señor, que por la fe hemos entrado a disfrutar, a participar de las benditas, gloriosísimas realidades del Evangelio. Qué bendición, Señor, sentirnos, sabernos que tenemos paz para con usted, Señor. Que sí fuimos pecadores, éramos enemigos, pero saber que hoy estamos reconciliados, que hoy tenemos paz, que hoy disfrutamos de paz, que tenemos una esperanza segura de vida eterna, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Oh Señor, que aún con esto, Señor, no importa lo que pueda pasarnos en esta vida, Señor, usted está obrando sobre nosotros, forjando en nosotros un carácter, forjando en nosotros un nuevo pensamiento, un nuevo sentir. Y podemos gloriarnos, Señor, de las obras suyas, Señor, en nuestro presente. Y podemos gloriarnos de la esperanza de la gloria de Dios. Y podemos gloriarnos del Señor Jesucristo, el glorioso Señor Jesucristo, el poderoso Señor Jesucristo, el bendito Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Podemos gloriarnos en ese Salvador nuestro, que nos vino a buscar, que nos vino a tomar, que nos vino a redimir. Y podemos, Señor, allí, Señor, desde esa plataforma amplia, grande, estable, adorarle, agradecerle, regocijarnos allí, cobrar ánimo, cobrar fuerza, llenarnos de esperanza. Oh Señor, esta vida a veces nos oculta, Señor,
el brillo de sus glorias, pero rogamos que usted nos enseñe y nos ayude con su Santo Espíritu, para que siempre podamos ver, Señor, más allá, Señor, de las dificultades, de las tormentas, de las emociones o de los problemas de esta vida, y ver la grandeza, Señor, que nos espera y hacia la cual usted nos llama a mirar, a enfocarnos, a trabajar, a soñar, a esperar. Hoy le damos gracias, Señor, por las glorias del Evangelio que nos han sido comunicadas y hechas cercanas para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén.